daremos ahora paso a escuchar a Jorge Fernando Negrete y nos sentimos muy contentos de contar con su exposición, pues él es uno de los analistas del sector de las telecomunicaciones más destacado en América Latina. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y colaborador del periódico Reforma. Es presidente y fundador del Policy and Law Group, una de las firmas consultoras más influyentes en México y América Latina en el área de políticas públicas y regulación de las telecomunicaciones y tecnologías de la información. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros. Adelante con tu exposición. Gracias Pablo Pruneda, gracias Pedro Salazar, gracias senador Monreal, gracias a todas y a todos los que nos permiten estar este día de hoy tocando uno de los temas más importantes. Me siento además muy contento por una razón. Hace casi 30 años, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, junto con la Oficina del Abogado General de la UNAM y TV UNAM, organizaron el primer seminario sobre telecomunicaciones, derecho informático y convergencia, junto con la Federal Communication Commission, en el auditorio que está allá abajo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En efecto, senador Martínez Cázares, uno de los conspiradores de aquel proyecto, fue el doctor Julio Telles, quien eventualmente me invitó también a dar clase de Derecho Informático ahí a la universidad donde usted fue justamente director de la carrera. El Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene mucho que decir en esa materia y yo celebro que Pedro Salazar y su equipo espléndido de investigadores hayan retomado este tema. El senador Ricardo Monreal ha sido un senador que ha demostrado interés y preocupación por el tema digital. Yo lo celebro. Lleva escritos en la prensa varios artículos sobre la importancia de la política digital y la regulación de las telecomunicaciones. También ha sido activo y muy importante promotor de la regulación del sector de las telecomunicaciones. Tiene razón el senador Monreal al presentar una preocupación en materia de regulación de libertad de expresión. Sí, tiene razón el senador Ricardo Monreal para preocuparse por trabajar y generar regulación en el mundo digital. Sí. El enfoque es el correcto, ese es el motivo por el cual estamos el día de hoy. Creo que hay distintos enfoques y la materia es lo suficientemente rica y vasta como para que podamos analizarla desde distintos enfoques. Ya el mundo de las telecomunicaciones, cuando lo estudiamos hace muchos años, se hablaba del derecho de las telecomunicaciones, del derecho informático, y estaba naciendo en aquella época, justamente analizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicos y la Universidad Pontificia de Comillas con Miguel Ángel Davara, los temas de protección de datos. Al día de hoy, todo lo que se ha desarrollado en la materia ha sido extraordinario y quiero comenzar por lo siguiente. En el 2012, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció al derecho al Internet como un derecho fundamental. Eventualmente, en la ley del 2013 en México, se modificó la Constitución, el artículo 6º de la Constitución, para reconocer el derecho de acceso al Internet como un derecho fundamental. Pero no solamente el Internet, la Constitución es clara: los servicios de telecomunicaciones, la banda ancha y las tecnologías de la información, que no son lo mismo. A partir de ese instante comenzó uno de los momentos más enriquecedores de la regulación y de la política digital, no solamente en México, sino en el mundo, y me van a permitir hacer una digresión regulatoria a nivel global, que tiene que ver con este momento que se quiere regular. La tecnología 3G fue el momento de Europa. La tecnología 3G generó los principales reguladores de telecomunicaciones que han influido en el pensamiento regulatorio prácticamente de todo el mundo. Ofcom, el regulador más importante de las telecomunicaciones, nace en el 2003 con la intención de regular el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Comienza la regulación de protección de datos y la regulación en materia de competencia. Ese fue el primer momento en que la doctrina jurídica se enfoca a tres temas: protección de datos, competencia económica y regulación y acceso a la infraestructura de telecomunicaciones. El mundo 4G es el mundo norteamericano. Europa queda atrás y comienza un momento
excepcional. Cuando Barack Obama entra como presidente de los Estados Unidos, entra con un smartphone que era un 3G, un BlackBerry 3G como el que conocimos todos nosotros. Cuando sale Barack Obama, sale con un teléfono 4.5G LTE, la ultrabanda ancha móvil. Cuando comienza Barack Obama a ser presidente de los Estados Unidos, Facebook tenía solamente 200 millones de usuarios. Cuando Barack Obama sale de presidente de los Estados Unidos, Facebook tenía más de 2,000 millones de usuarios, y con él todas las redes denominadas sociales, por una razón que impacta en la materia jurídica y que tiene que ver con una anomalía económica. Surgen las anomalías económicas, que son productos no pensados cuando se genera la tecnología. Mientras Europa regulaba y sobreregulaba la competencia, la protección de datos y el mundo de acceso a la infraestructura de telecomunicaciones, a Estados Unidos se le olvidó o no quiso regular ni la competencia ni la protección de datos, y transformó a las redes de telecomunicaciones en mercados digitales. Eso rompe todo el paradigma jurídico a la hora de que lo analicemos. Es un enfoque de análisis de la materia jurídica. Los mercados locales se vuelven globales, y con ello pone en aprietos a la regulación, pero al mismo tiempo la regulación se comienza a fragmentar. Surgen principios como la ley soberana rusa, surge la regulación intrusiva, terriblemente intrusiva europea, cuidado con eso, surge el exceso de la liberación regulatoria y jurídica norteamericana, y surge el Internet asiático y particularmente chino, intrusivo, pero que al mismo tiempo fomenta la innovación y el desarrollo tecnológico. Siendo tan intrusivo, el modelo chino permite el desarrollo y la innovación tecnológica y garantiza algunos derechos fundamentales, no precisamente los de libertad de expresión. Y en Europa se garantizan de manera excepcional los principios de libertad de expresión, acceso a la información, derecho a la información, pero la innovación quedó muerta. Europa no tiene un winner ganador en materia de Internet ni de empresas digitales, no tiene una industria seria de startups como sí la tiene los Estados Unidos, y esto tiene que ver con la economía. Regular entonces el universo digital se volvió complejo porque tenemos distintos tipos de percepciones. Recientemente, para los abogados de protección de datos que nos están viendo, conocen el caso, por ejemplo, de la falta de confianza al romperse el escudo de protección de datos entre Europa y los Estados Unidos bajo el litigio denominado Schrems, que desconfía del puerto seguro y de la protección de datos de los Estados Unidos, porque Estados Unidos comparte su información con las agencias de seguridad nacional y el FBI, misma razón que Estados Unidos le atribuye a China para desconfiar de ella en materia de protección de datos, dado que se comparten con el gobierno chino. Así el mundo de la regulación. Entonces, cuidado, este es el gran escenario. Este panel se llama modelos de regulación. Pues no hay un modelo. Estamos aproximándonos a los distintos modelos en distintos enfoques. El enfoque en materia de competencia económica, que me parece excesivo de Europa, también intrusivo en muchos temas de protección de datos europeo, pero que nos tienen muy influidos. En materia de regulación fiscal, donde han sido excepcionalmente brillantes, y creo que es el principal aporte de la regulación europea, y la fallida regulación en materia de protección de datos y de competencia de los norteamericanos. Ahí es donde se inscribe la iniciativa del senador Monreal. Ese es el escenario global bajo el que nos encontramos. La segunda parte de mi exposición es la siguiente. Quien tiene un dispositivo móvil en este periodo de confinamiento, de pandemia y de reclusión en casa, preservó el ejercicio de su libertad de expresión, de libertad de prensa, de derecho a la información, de acceso a la salud y a la educación. Felicidades por los conectados, porque tuvimos la oportunidad de ejercer nuestros derechos fundamentales. El principio del 2012 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue cierto. La Constitución mexicana fue exitosa al prever este concepto, y además se demostró empíricamente la importancia de la conectividad, del despliegue de la infraestructura. Estos son derechos que no se pueden ejercer si no hay infraestructura. La infraestructura tiene que existir para que se preserven estos derechos fundamentales. Pero hay una segunda capa.
La segunda capa son las externalidades económicas que surgieron en la red. Surgió a partir de 4G una generación de lo que llamo nuevas especies digitales, de monstruos digitales. Solamente para que nos demos cuenta, hace 10 años las empresas más grandes del mundo eran las empresas de telecomunicaciones, empresas que llegaban a valer 300,000 millones de dólares, y hoy en día las empresas de Internet, no las de telecomunicaciones, valen arriba de 900,000 millones de dólares, pero no deben de ser medidas de todas formas por su tamaño, sino por los beneficios sociales que generan. Claramente, estas externalidades económicas en el mundo digital a partir de las redes sociales y las plataformas digitales también son habilitadores de derechos fundamentales y hay que reconocerlos. Desde esa perspectiva paso entonces a la etapa final de mi exposición. El ejercicio de la libertad de expresión, que es el enfoque en particular que nos trae el día de hoy, no debe condicionarse al registro público de una autoridad. La incapacidad de crear política pública está detonando una incontinencia legislativa sin precedente en el tema digital. Si tuviéramos o conociéramos la visión digital del gobierno y sus aliados, es decir, de una estrategia digital, conoceríamos qué hay atrás de la furia legislativa y del futuro del Estado mexicano en esta materia. La ausencia de política pública ha detonado exabruptos de buena fe, pero que visibilizan un catastrófico desconocimiento del sector. La iniciativa del senador Monreal para regular redes sociales y la impresentable iniciativa Ley Federal de Protección al Usuario Digital del diputado Hidalgo son ejemplo de ellos, pero reconozco el valor, la preocupación y la buena intención del senador Monreal al estar explorando estos temas, y nuevamente lo felicito por este diálogo al cual me sumo. ¿La libertad de expresión es un derecho absoluto? Estamos entre abogados. No, la libertad de expresión es uno de los pilares básicos de la sociedad democrática, pero es un derecho limitado. Ninguna ley ni autoridad puede establecer previa censura, excepto en el caso de ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público del texto de la Constitución. ¿El Estado debe intervenir tratándose de libertad de expresión y redes sociales? Sí. ¿La iniciativa del senador Monreal es oportuna? Sí. Pero equivocamos el enfoque. Buscando proteger el derecho a la información, se restringe y con él todos los derechos fundamentales. Estamos entre constitucionalistas. Los derechos fundamentales son interdependientes e indivisibles. Se afecta uno, se afectan todos. No se puede regular la libertad de expresión en el mundo digital sin afectar a todos los derechos humanos. Son indivisibles, como lo dije. Restringiendo uno, restringes a todos. El artículo 7 de la Constitución: es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, ojo, tales como el abuso de controles oficiales. La libertad de expresión no se puede restringir por el abuso de control oficial o particular. Pero también viene un concepto adicional: eres malo a priori. La iniciativa señala que las redes sociales relevantes, aquellas que cuentan con 1 millón o más de suscriptores o usuarios, al calificarlas así, nace una regulación ex ante parecida al del sector de telecomunicaciones, exactamente parecida a la preponderancia en telecomunicaciones, pero con una intención política. La califica por razón de su tamaño, no por el beneficio social que liberan ni los derechos humanos que habilitan. Que no se puede. Artículo 175 bis de la iniciativa dice: las personas físicas y las morales que se consideren redes sociales relevantes requerirán autorización de dicho instituto, o sea el IFT, para prestar el servicio de redes sociales. Que no, va de nuevo el 7 de la Constitución, no se puede restringir ese derecho por abuso de controles oficiales. Se condiciona la vida de estas redes digitales a un registro y con él el ejercicio de los derechos fundamentales. Por otra parte, se pide que el IFT expida los lineamientos de este registro, transformándolo en un órgano político y restringiendo su capacidad para habilitar derechos. El IFT es un habilitador de derechos fundamentales, no un inhibidor de derechos. El IFT, por cierto, es el único órgano bilingüe dentro de los órganos autónomos constitucionales, porque es un órgano regulador del Estado, pero también es un órgano garante. Habilita el ejercicio de los derechos fundamentales en materia de Internet y servicios de telecomunicaciones. Pero además llega el TEMEC en su artículo 19.11.
Ninguna parte prohibirá o restringirá la transferencia transfronteriza de información por medios electrónicos. El registro de las redes sociales relevantes es una barrera de entrada a la inversión, restringe el libre flujo de información y el comercio digital. La innovación no debe depender de registros para mejorar las cadenas productivas. En su dimensión política, la iniciativa es un atentado a la pluralidad y el derecho a la información, pero en su conjunto ataca a la democracia y al comercio. El INFET es un habilitador de derechos fundamentales, es un órgano garante, pero la reforma de redes sociales lo obliga a regularlas. En una sociedad digital, los derechos fundamentales no se regulan, se garantizan vía Internet y las telecomunicaciones. La innovación, la competencia, Jorge, el bienestar digital. Ya acabó. Participación. Muchas gracias. Gracias. Con esto, la innovación, la competencia y el bienestar digital y el rumbo del Estado en esta materia deben ser la causa del más poderoso diálogo convocado por el senador Monreal, no su destrucción. Muchas gracias a todos ustedes.